¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas? Que el Señor les siga bendiciendo. Y bueno, primeramente le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da una vez más de poder compartir la palabra y meditar en la sabiduría que encontramos en ella, ¿sí? Que es el consejo de Dios. El Señor nos alimenta con su palabra, con su verdad, y permite que este espacio siga abierto para que podamos profundizar en nuestro conocimiento de las cosas del Señor y poder recibir su ministración a través de las Escrituras, ¿no? El tema que quería compartir hoy con ustedes surge de una charla familiar que tuve hace poco tiempo, ¿no? Estábamos reunidos en familia, en la mesa, y surgió la conversación de un acontecimiento policial que conmovió a nuestra sociedad en este último tiempo, que consistió en una niña pequeña que fue secuestrada por un hombre que se la llevó en bicicleta y salió toda la policía y las autoridades a buscar a esta niña y a su secuestrador y gracias a Dios al día siguiente la pudieron localizar, ¿no? Y hasta ese momento, creo que todos los que escuchábamos las noticias nos alegramos por el haber sido hallada, ¿sí? esta criatura, pero en el programa de televisión que estábamos viendo en ese momento y que se repitió después en distintos medios, hubo algo que consternó de alguna manera a los que estábamos en la mesa, en especial a alguien en particular de la familia que estábamos reunidos, porque sin entrar en detalles, las médicas que revisaron a esta niña, a esta criatura, se encontraron con que lamentablemente esta chica había sido víctima de constantes abusos, probablemente desde que nació, ¿no? Y esto realmente hizo brotar lágrimas en los ojos de cierto familiar mío, y surgió todo el tema que tantas veces hemos escuchado, ¿no? La pregunta, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios cuando de pronto escuchamos o vemos aquellas cosas que tal vez nos descolocan por causa de la maldad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos comprender o entender la verdad de Dios o creer en Dios en medio de ciertos hechos que nos hablan de una maldad que a veces va más allá de lo que nosotros podemos llegar a entender o a digerir como seres humanos, ¿no? Y esta pregunta, ¿sí? Que puede surgir en una mesa familiar como les estoy compartiendo, es una pregunta que el hombre se ha hecho muchas veces, ¿sí? De hecho, hay una rama de la filosofía que se denomina teodicea, ¿sí? La teodicea habla justamente de cómo explicar la existencia de un Dios amoroso y todopoderoso en medio de un mundo y de una realidad que parecería demostrar todo lo contrario por causa de la maldad que se manifiesta, ¿no? La palabra teodicea, ¿sí? Describe, o es el nombre de esta rama de la filosofía. Teodicea significa literalmente justificación de Dios, ¿sí? Justificación de Dios. Y esta rama, ¿sí? De la filosofía o parte de la teología también, da argumentos explicando o tratando de explicar cómo podemos compatibilizar esta verdad de Dios o la existencia de Dios con los grados de maldad que a veces escapan a lo que nosotros podemos a veces realmente comprender, ¿no? Y surge este problema, ¿no? Y si Dios existe y es poderoso y es amoroso, ¿por qué pasan tantas cosas, ¿no? Pero esta pregunta también se le hicieron muchos hombres de Dios en la Biblia, en la palabra del Señor, ¿no? El profeta Jeremías, el profeta Habacuc, Job mismo se hicieron esta pregunta de por qué el mal, ¿no? O por qué Dios permitía ciertas cosas. Y creo que cada uno de nosotros tal vez en algún momento
nos hemos hecho este cuestionamiento, ¿sí? ¿Por qué Dios permite estas cosas y por qué, si Él es poderoso, no interviene o no pone su mano? O sea que lo primero que nosotros tenemos que entender es que este cuestionamiento o esta pregunta probablemente se lo haya hecho todo ser humano, ¿sí? Tanto los profetas de Dios del Antiguo Testamento como los hombres que se han dedicado al pensamiento, a la filosofía, como también se lo pudo haber hecho usted o me lo pudo haber hecho yo, que somos personas, como se dice vulgarmente, de a pie, y que tal vez en algún momento nos hicimos esta pregunta, ¿no? Pero a nosotros, más allá de lo que diga la teodicea, los pensadores o de toda opinión humana, vamos a ver un caso que se describe puntualmente en la palabra del Señor. ¿Sí? La palabra del Señor es la verdad y es la que nos va a dar luz sobre este tema y nos va a dar un testimonio sobre este tema. La palabra que quiero compartir en esta oportunidad se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7, 8 y primera parte del 9. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 7, 8 y primera parte del 9. ¿Sí? Para los que tienen su Biblia, mientras miran este video, pueden buscarlo. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Amén. Mire qué interesante, ¿no? En un pasaje tan corto dice cosas realmente muy profundas la palabra del Señor. Acá vemos el caso de Lot, ¿no? Para los que no lo recuerdan, Lot era el sobrino de Abraham, del patriarca Abraham. ¿Sí? Abraham, en la palabra de Dios, es llamado el padre de la fe. Y si bien tenía sus defectos, sus debilidades, sus errores como todo ser humano, fue un ejemplo de obediencia. Y obediencia justamente basada en su fe, en la palabra del Señor, en las promesas del Señor que había recibido, ¿no? Y Lot era un sobrino del patriarca Abraham, que evidentemente también tenía conocimiento del Dios verdadero, del Dios vivo, pero según lo que se deduce del relato del Génesis, y como tal vez muchos de nosotros hemos escuchado en muchas prédicas, tal vez Lot no tenía el mismo crecimiento espiritual o el mismo nivel de fe y de búsqueda de Dios que tenía su tío Abraham. Por eso muchas veces se lo pone como el ejemplo del cristiano carnal o del creyente carnal que cree en Dios, que está Dios en su vida, pero que no ha entregado todo como debiera, ¿no? como el ejemplo de su tío Abraham, ¿no? Vemos el caso de Lot cuando tuvo que elegir las tierras para que no se sigan peleando sus pastores con los de su tío. Eligió las tierras, dice, de la llanura, y dice que fue extendiendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿sí? Que siempre en las predicaciones hemos escuchado de que tal vez fue carnal en su elección, que tal vez fue apresurado o buscaba las cosas de este mundo. Independientemente de eso, vemos que a pesar de eso, acá es declarado justo, ¿sí? Cuando dice justo acá la palabra del Señor, como en muchos otros pasajes, estamos hablando de aquellos que han sido justificados por Dios, ¿no? La palabra del Señor nos dice que somos justificados por medio de la fe, ¿sí? Por eso la salvación no es por obras, sino que es por fe. Nosotros cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo y la aceptamos como nuestro Salvador personal, somos salvos por la fe, no por obras que podamos hacer nosotros, por méritos personales, sino por la fe en aquel en que Dios dispuso para salvación de los hombres, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio. Y acá habla del justo, ¿no? Libró, dice, al justo Lot, ¿no? Acá la palabra del Señor, ya en el Nuevo Testamento, en esta segunda carta del apóstol Pedro, no mira
tal vez el error que pudo haber cometido en cuanto a su elección este sobrino de Abraham, pasa por alto tal vez su falta de crecimiento espiritual que pudo haber demostrado, pero lo declara justo. Justo, volvemos a repetir, es todo aquel que ha sido justificado por Dios, ha sido declarado justo, ¿sí?, delante del Señor y por Dios mismo, ¿no? Entonces dice que el justo Lot, ¿sí?, este creyente que tal vez estaba madurando, estaba creciendo en el Señor, pero le faltaba alcanzar muchas cosas, de pronto, ¿no?, como usted o como yo, dice que se vio abrumado por la nefanda conducta de los malvados, ¿no? La palabra nefanda, o nefando, ¿no?, como figura acá en esta traducción de la Biblia, ¿no?, estamos usando la Reina Valera 1960, utiliza la palabra nefanda, que según el diccionario de la Real Academia Española es que causa repugnancia u horror hablar de ello, ¿no?, o de hablar de ella. Entonces vemos que acá este varón de Dios estaba abrumado, ¿sí?, por la nefanda conducta de los malvados. Qué tremendo, ¿no? Sigue diciendo, porque este justo, vuelve a insistir sobre que Lot es un justo, que moraba entre ellos, ¿sí? Esto me hace acordar a las palabras de Jesús que dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal, ¿sí? Porque el Señor dice claramente que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y que Él oraba para que nos guardase del mal, ¿no? Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿no? Entonces, mire lo que dice acá la palabra del Señor. Por un lado, este varón de Dios, más allá de sus errores o de sus inmadureces espirituales, como le puede pasar a usted o a mí, es declarado justo, ¿sí? Los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos sido justificados por la obra del justo, el justo con mayúsculas, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Él pagó el precio que tendríamos que haber pagado cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, este justo, este Hijo de Dios, se veía, dice, utiliza dos palabras, ¿no? Acá la Escritura, que estaba abrumado y dice que afligía su alma, ¿no? Abrumado y afligido estaba. ¿Y cuál era la causa? Lo estamos viendo, ¿no? Dice que veía la conducta de los malvados y veía permanentemente los hechos de los inicuos, ¿no? Entonces, volviendo a la anécdota familiar, a veces escuchamos cosas que realmente nos impactan. Hay veces nos horrorizamos ante la maldad que pueda llegar a alcanzar el ser humano, ¿sí? Y esto puede hacer a veces plantearse y decir, pero ¿dónde está Dios, no? O a mí esto de pronto me hace dudar de la existencia de Dios. Mire, la duda sincera no es pecaminosa delante del Señor. La duda que el Señor condena es aquella duda que viene del endurecimiento del corazón y de la incredulidad voluntaria, ¿no? Pero a veces pueden venir estos planteos, ¿no?, estos cuestionamientos, pero para los que ya conocemos al Señor y para los que conocemos su palabra y tenemos experiencia en las cosas de Dios, este tipo de cosas, lejos de debilitarnos en la fe en el Señor, yo creo que generan y tienen que generar exactamente el efecto contrario, ¿no? Cuando nosotros más nos enteramos de estas noticias desgarradoras o vemos la maldad del hombre llegando a niveles inconcebibles, ahí nos tenemos que dar cuenta que la culpa realmente no es de Dios, de todas las cosas que suceden en el mundo, ni las cosas que han sucedido en la historia, sino todo lo contrario. Vemos la verdad de la palabra del Señor, que vemos un mundo caído, un mundo que se aparta, que se aleja cada vez más de la bondad y del amor del Señor, ¿no? Entonces, en vez de alejarnos de Dios o de desconfiar en Dios, el ver ese contraste de la maldad del corazón del hombre nos tiene que hacer creer cada vez más este contraste que resalta la verdadera bondad y la verdadera misericordia del Señor, ¿no? Entonces, cuando escuchamos estas cosas, agarrémonos más de Cristo
y agarrémonos más de las promesas de la palabra del Señor, porque nada extraño nos está ocurriendo, porque como dijimos antes, tanto los profetas Jeremías, Habacuc, también veían la maldad en su sociedad y no entendían. Y acá este Lot dice que estaba abrumado y estaba afligido porque veía tanta corrupción, tanta maldad, tanto pecado, tanto descontrol del hombre en Sodoma y Gomorra, donde él había llegado a vivir, ¿no? Y tal vez a usted le está pasando esto, ¿no? Usted ve las noticias o escucha cosas que de repente, por lo fuerte que son, queda impactado, ¿no? Queda como angustiado, ¿sí? Como estas noticias que les comentaba al principio. Y tal vez a otro le pasa que no es que hay una noticia sola que lo conmueve, sino que tal vez es la sumatoria de escuchar esto, lo otro y lo demás allá, y eso es como que lo va desgastando, ¿no? Es como la gota que va horadando la roca, o como el boxeador que tal vez enfrente a un contrincante que no le da un solo golpe que lo derriba, pero sí recibe tal vez docenas o cientos de golpes que lo van debilitando hasta que se cae, ¿no? Y tal vez alguno está escuchando permanentes noticias y se entera de esto y se entera de lo otro, y no solamente noticias por los medios, sino en su ámbito laboral, en la familia, gente conocida, y ve tanta corrupción y tanta maldad y tanta mala voluntad en el corazón de los hombres, y eso lo lleva a un estado, ¿no?, de estar abrumado y estar afligido, y hasta puede llegar a caer en una depresión. ¿Por qué? Por ver todas estas cosas como le estaba ocurriendo a Lot. Ahora bien, ¿cuál es el consejo que nos deja acá la palabra del Señor en este texto que estamos citando? Bueno, primeramente, tratemos de no ver y oír aquellas cosas que sabemos de antemano que nos hacen mal, ¿sí? La palabra del Señor nos habla mucho de que debemos guardar nuestros oídos, debemos guardar nuestros ojos para no ver aquellas cosas que tal vez puedan afectar negativamente nuestra vida. Y mucho menos hablar y reproducir estas cosas, ¿no? El apóstol Pablo dice que de ciertas cosas ni aún conviene hablar entre creyentes, ni siquiera conviene hablarlas, ¿no? Porque es como si fuera que reproducimos una y otra vez la obra del maligno, la obra del diablo. No escuche ni vea lo que le haga mal, y mucho menos usted multiplique ese hecho con sus propias palabras, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, acá hay una promesa maravillosa del Señor que dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. El Señor sabe que estas cosas ocurren y que nos pueden afectar de una manera angustiante, de una manera tan negativa, pero dice que el Señor nos libra de todas esas cosas. Él es poderoso, ¿sí?, para levantarnos de toda situación de angustia, de depresión que puede provocar el entorno en que tal vez en un determinado momento nos toca vivir, ¿no? La palabra tentación muchas veces es, no siempre, pero muchas veces es intercambiable con la palabra prueba, ¿no? Y nosotros como pueblo de Dios también en este tiempo estamos siendo probados. ¿Por qué? Todas estas conductas nefandas, ¿no? Dice que nos producen repugnancia u horror, muchas de ellas, viendo hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano, nos hace acordar de ese texto en los Evangelios donde Jesús mismo dice que una de las señales del final de los tiempos, previo a su venida, sería que la maldad aumentará. Por eso el amor de muchos se enfriará. Dice que la maldad aumentará, ¿no? Entonces, prestemos atención a eso, ¿sí? Acá hay una señal escatológica, estamos viendo cosas que están ocurriendo y que tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y acá vemos que estamos siendo puestos a prueba, como creyentes en particular y también como iglesia. Vamos a ver muchas cosas y estamos ya viendo muchas cosas, ¿no? Pero dice que Él dice que
sabe librar de tentación o de prueba a los piadosos. Esto, si bien no es un argumento definitivo, ni mucho menos, pero es uno de los argumentos que añaden peso al hecho de creer en el rapto o en el arrebatamiento pretribulacionista, ¿no? El Señor promete de que la iglesia fiel, los que le estén esperando, serían guardados de la prueba que habría de venir sobre toda la tierra, sobre el mundo, ¿no? Entonces, vemos que la maldad se está aumentando, vemos hechos realmente nefandos, vemos que estamos viviendo en una especie de Sodoma y Gomorra globalizada, donde podemos llegar a ver muchos hechos de extrema impiedad, de extrema maldad, y que muchas veces hasta puede afectar nuestras emociones, nuestro corazón y nuestro estado de ánimo, ¿no? Pero el Señor, como dice, ¿no?, la palabra en la carta del apóstol Santiago, nos habla de la paciencia para la venida del Señor. El Señor viene pronto y mientras tanto nosotros tenemos que poner los ojos en Él y saber que Él nos puede librar de toda angustia, de toda aflicción, de toda prueba, de toda tentación. Él sabe librar de toda tentación. Así que nosotros no nos tenemos que hacer la pregunta ¿dónde está Dios? Nosotros cuando vemos todas estas cosas tenemos que afirmar aún más nuestra creencia primeramente en la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas ya están escritas en la palabra. Sabemos que el ser humano es un ser caído en el pecado y que la maldad se aumentaría al final de los tiempos, pero el Señor dice que es poderoso y sabe cómo librar al piadoso, al hijo suyo, a su pueblo. Así que en este tiempo, ¿sí?, que estamos viviendo estas cosas, agarrémonos más que nunca del Señor, agarremos más que nunca de las promesas de su palabra y afirmemos la fe en estas cosas, porque esto, lejos, ¿sí?, de desacreditar la verdad de Dios, la confirma aún más, porque la verdad de Dios profetizada se está cumpliendo de una manera indubitable. Así que nosotros los cristianos tenemos victoria en todas estas cosas y no debemos afligirnos ni darle lugar a la angustia ni al abatimiento por lo que pueda estar ocurriendo alrededor nuestro, lo que podamos oír o ver en distintas circunstancias alrededor nuestro. Por eso, si usted es como Lot, que está creciendo en las cosas del Señor, que tal vez se siente que le falta mucho para ser un Abraham, no tema, porque usted ya fue justificado, ¿sí?, por la fe en Jesucristo, en su muerte en la cruz del Calvario. Y el Señor acabará la obra que empezó en usted y que empezó en mí. Y mientras tanto, Él sabe guardarnos a nosotros los piadosos. Yo quisiera hacer una oración, ¿sí?, para que usted, que es un hijo de Dios, pueda alcanzar victoria en estas cosas si está pasando por una situación así. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje que aún no está caminando con el Señor Jesucristo, para que pueda reflexionar en estas cosas y darse cuenta que está viviendo en medio de un mundo que se pierde y que cada vez va de mal en peor. Pero hay una oportunidad, una puerta que se abra. Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿no? Y esta puerta, si bien es estrecha, es la puerta de la fe, ¿sí?, que abrió el Señor, la fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación, vida eterna y para poder realmente entrar en el descanso y en el reposo del Señor en un mundo de tanta maldad y de tanta confusión. Así que vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, porque tú nos muestras la verdad que han vivido grandes siervos tuyos, grandes hombres de Dios, como fueron los profetas, como fue Lot, el sobrino de Abraham. Y yo te pido que si en esta hora hay alguien que está siendo abrumado o afligido por distintas circunstancias que lo rodean o por las noticias con las que somos bombardeados todo el tiempo en esta época, que realmente tú le hagas ver esto, Señor, de que es una experiencia que pasa todo verdadero, hijo tuyo, pero que en ti está la victoria, porque tú sabes guardar de tentación a los piadosos. Tú guardas a tu pueblo y tú guardarás tu pueblo aún en el tiempo de la tribulación que vendrá sobre esta tierra por causa de la maldad. En ti hay victoria, Señor. Si hay alguien que todavía no te ha aceptado como su Salvador personal,
que por la fe pueda entrar en tus caminos, creyendo en ti, Jesús, aceptándote a ti y realmente caminar en este camino de paz, de gozo, de amor y de libertad. Señor, te damos gracias por todo y encomendamos esto en tus manos para gloria de tu santísimo nombre. Amén y amén. Que Dios lo bendiga ricamente.